Gusto verle, amén. Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan. Mi hermana, que Dios te bendiga, amén. Mi hermano que está ahí al lado de usted también, que Dios le bendiga. Sí, a mi hermana ahí atrás también, que Dios le bendiga. A la Areli, que Dios la bendiga. ¿Cómo estás, Areli? Bien, qué bueno, hija. Bien. Mire, si hay algo que muchos de los creyentes, o sea, usted y yo, cristianos, cargamos, eso es el hábito de soñar, pero escuche esto, es el hábito de soñar, pero el soñar con las expectativas muy bajas, porque sabe que ese es el gran problema del creyente, es tener expectativas, pero ahí nomás, tener expectativas, como quien diría, no muy altas ni muy bajas, sino que ahí nomás, pastor. Y ese es un mal hábito que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña algo diferente. La palabra de Dios cada vez que nos habla, escúcheme, nos habla no de tener pequeños sueños, sino de poder soñar en Dios. Escúcheme bien, no de tener pequeños sueños, porque pequeños sueños los puede tener cualquiera, ¿no? Pero soñar en Dios, eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué marca la diferencia? Porque la Biblia dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos, ¿sí? Y podemos imaginar. Por eso la diferencia entre soñar humanamente y tener sueños en Dios, escúcheme, eso va a marcar la diferencia en aquello que usted y yo podamos alcanzar. Porque muchos de los creyentes cargamos con ese hábito de soñar, pero el soñar con expectativas muy bajas. Si hay algo que muchas veces cargamos usted y yo, es el hábito de pedirle a Dios solo lo que a nosotros nos parece razonable. En palabras simples, solo lo que tu mente alcanza a pensar. Ese es un mal hábito, es algo que nosotros cargamos. ¿Será que Dios podrá hacer esto? ¿Será que si le pido esto a Dios será muy atrevido para el Señor? Cuando la Biblia es clara, dice que el reino de los cielos, ¿qué es lo que sufre? Violencia, ¿cierto que sí? Y que desde los tiempos de Juan ocurre eso. O sea, desde el momento que Dios, escúcheme, envía a Juan a prepararle el camino al Señor, algo empezó a suceder, algo empezó a ocurrir. Y dice que los violentos, los valientes lo arrebatan. O sea, usted y yo, la primera oposición que tenemos cuando usted y yo queremos entrar a ese reino de poder, cuando queremos que algo del cielo pueda venir a la tierra, la primera oposición que tenemos es el reino. Por eso que no cualquiera accede a él, no cualquiera entra a él, sino que usted y yo tenemos que hacerlo a través de la fe. Pero a través de la fe, pero una fe violenta, una fe que nos lleve a creer que en el Dios que usted y yo tenemos, no hay nada imposible para Él. Sí, y como no hay nada imposible para Él, Dios también va a operar a través de un poder que hay en nosotros. Escuche eso. Dios va a operar también a través de ese poder que Dios ha puesto en nosotros. Le decía que cargamos con el hábito de pedirle a Dios solo lo que nuestra mente cree que se puede alcanzar. Escucha bien. Cargamos con ese hábito solo, pero un hábito de aquello que solo nuestra mente cree que podemos alcanzar. El soñar va más allá de lo que nuestra mente piensa. Le pregunto, ¿cuántas veces usted ha tenido un sueño hermoso? ¿Sí o no? Y cuando despierta, ¿qué dice usted? Ay, cómo me gustaría que fuera así. Porque su mente no da para decir yo puedo estar en ese sueño. Ese sueño que soñé, aquello que soñé puede ser realidad o no. ¿Y por qué no? Porque nuestra mente dice, no, es que se ve tan lejano eso. Se ve tan lejos eso. Cargamos con el hábito de pedirle a Dios solo lo que nuestra mente cree que se puede. Y lo que muchas veces no suene demasiado audaz o demasiado atrevido como para pedírselo a Dios. Ni que siempre nos enseñaron hay que ser humilde. Y confundimos la humildad con el temor, con el miedo, con la pobreza, con la escasez. Cuando la Biblia cuando habla de humildad, habla del corazón. Cuando la palabra nos enseña y nos dice algo muy diferente y que siempre vale la pena escuchar porque lo perdemos de vista aquello. ¿Y sabe qué es eso? Es que Dios puede hacer muchísimo más. Escuche esto, Dios puede hacer muchísimo más de todo aquello que pedimos o podemos usted y yo imaginar. Se lo repito, Dios puede hacer muchísimo más de todo aquello que usted y yo pedimos y podemos llegar a imaginar.
Dios puede hacer no solo un poco más. Pégale al de al lado, dígale, Dios puede hacer no solo un poco más, dígale así. Sea bien expresivo, no solo un poco más o algo más, dígale. Porque así pensamos nosotros. Así actuamos nosotros. Será, bueno, pidámosle a Dios que a ver si Dios hace algo más aquí. No, Dios no puede hacer un poquitito más. Dios no puede hacer algo más. Dios hace mucho más, muchísimo más de lo que pedimos y podemos entender. Eso dice la Biblia. Somos nosotros los que acomodamos a Dios a nuestro razonamiento. Somos nosotros los que acomodamos a Dios a lo que nosotros podemos creer. Cuando la Biblia dice claramente que para Él nada, escúchame bien, nada, ese nada es nada, nada es imposible, pues. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que Dios puede hacer algo más y no todo lo demás? Porque lo acomodamos al cómo pensamos, al cómo creemos. Porque Dios puede hacer muchísimo más, le dije, que todo aquello que pedimos o podemos imaginar. Dios puede hacer no solo un poco más, Dios puede hacer no solo algo más, sino que la Biblia dice que Dios puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Y escuche cómo lo dice la Escritura, cómo lo da a entender la palabra de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 3, verso 20. Efesios, capítulo 3, verso 20, dice así, en el nombre poderoso de Jesús, la palabra del Señor. ¿Sí? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Mire, ahí ya tenemos clarito el mensaje. O sea, Dios puede hacer muchísimo más que lo que pedimos, ¿no? Dios no hace algo más, nos hace un poquito más. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y aquí es donde está el problema de nosotros. Dice, según el poder que actúa en nosotros, ¿o no? O sea, tenemos un Dios y Padre que puede hacer muchísimo más, no un poco más, porque Él es todopoderoso. Pero escúcheme, lo va a hacer no a través de una fuerza externa que venga a nosotros, sino que lo va a hacer a través de ese poder que actúa en nuestra vida. Y ahí está el problema. Como no entendemos que hay algo que actúa en nosotros, hay un poder que actúa en nosotros que nos puede llevar a soñar y alcanzar ese muchísimo más y todo lo demás que Dios puede hacer. Escúcheme, como no entendemos eso, nosotros le colocamos límite a Dios. ¿Me entiende cuando le digo el problema, que el problema lo tenemos nosotros acá? Porque nosotros pensamos, imaginamos y soñamos hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás llevamos el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Lo llevamos hasta ahí. ¿Será que hasta ahí nomás no será muy atrevido pedirle a Dios así? Cuando Jesús mismo nos enseñó a pedirle a Dios y le dijo, hey, cuando oren, oren al Padre así, el pan nuestro, dánoslo hoy. Suena como atrevido, ¿no? Pero no es atrevido, es convicción, es certeza. Escúcheme, ¿a quién usted le está orando y a quién usted le está pidiendo? Porque cuando su hijo le pide a usted, le dice, papito, por favorcito, ¿usted me puede dar un poquitito de pan que tengo un poquitito de hambre? No, le dice, papá, tengo hambre, dame pan. ¿O no? ¿O no? Yo no sé. Mi hijo me pide así, papá, ¿tenéis esto? Yo lo miro, cabréate, le digo, no. Pero escúcheme, y aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. Entonces mira al de al lado, dígale, el problema no está en Dios, está en nosotros. Porque hay un poder que actúa en nosotros, ¿no? ¿Un poder para qué cosa? Para decirle al Señor, Señor, tú tienes el poder, Señor, tú puedes llevarme, accionarme, hacerme entrar, llevarme a alcanzar lo que quizás para mí es imposible poder hacerlo. Que a través del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué?
Porque Dios no lo hace con alguna fuerza externa que llega o que viene de repente a resolverlo todo. Escúchame bien, nosotros esperamos cuando hay un poder que está dentro de usted, que quiere operar, que quiere actuar, y usted lo hace esperar. Le repito, hay un poder dentro de nosotros que quiere actuar. Hay un poder, hay algo dentro de nosotros que quiere actuar, que quiere conectarse con aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Pero nosotros esperamos que venga algo externo, algo de afuera, a activarnos, a despertarnos, a colocarnos otro poder para poder pedirle a Dios y creer que Dios puede hacer algo más por nosotros. Porque le repito, Dios no lo hace con alguna fuerza externa que llegue o que venga de repente a resolverlo todo en nosotros, sino que la Biblia dice aquí que es hecho gracias a su poder. Escuche, gracias a su poder, un poder que ya está actuando dentro de nosotros. Claro, un poder que ya está actuando dentro de nosotros. Por eso dice, según el poder que actúa, que opera en nosotros. ¿Tenemos un Dios poderoso? Sí. ¿Que puede hacer todas las cosas más abundantemente? Sí. Pero ahora tenemos que entender también, escúcheme, que Dios lo va a hacer a través de aquello que opera en su vida y la mía. Porque si no, nos vamos a pasar la vida esperando que otro lo haga. Cuando hay algo en usted que quiere activar, que quiere accionar, escúcheme, que se quiere conectar con ese Dios todopoderoso, que pueda hacer posible esos sueños que usted, escúcheme, que Dios ha puesto en su corazón. Es por eso que mientras la mente calcula las probabilidades, mientras la mente saca cuenta y su corazón sigue esperando para actuar, hay un poder dentro suyo que quiere actuar. Hay un poder dentro suyo que quiere actuar, un poder dentro suyo que quiere, escúcheme, que quiere actuar, que quiere operar a través de usted. Por eso la Biblia dice que para el que cree, entonces hay un poder dentro de nosotros que quiere operar, que quiere actuar, escúcheme, para conectarse con ese Dios que es poderoso. ¿Para qué cosa? Para hacer lo que usted está creyendo. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en nuestras expectativas. El problema está en cómo usted y yo soñamos y hasta dónde usted y yo llevamos nuestros sueños. El problema está en que usted y yo muchas veces esperamos muy poco del Señor. ¿Por qué? Porque cargamos con el hábito de soñar, pero el soñar con las expectativas muy bajas. Por eso, escúcheme, la persona se conforma, se vuelve alguien conformista y al final se queda dormido, se queda estancado, se queda limitado y dice, no, yo creo que eso no es para nosotros. Yo creo que eso no es para mí. Miramos lo que Dios quiere hacer como algo lejano cuando en usted hay un poder para activarlo. Escuchen, usted y en mí hay un poder para activarlo. Soñamos con las expectativas muy bajas porque cargamos el hábito de pedirle a Dios solo lo que a nosotros nos parece razonable, cuando la Biblia dice que tenemos un Dios poderoso para hacer todas las cosas, no razonablemente, sino que mucho más allá, mucho más abundante que lo que nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra expectativa pueden esperar. Por eso muchas veces nos quedamos ahí, no salimos de ese estado. ¿Por qué? Porque olvidamos, solo pedimos a Dios. Cuando Dios dice acciona, 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 y yo reacciono. Pedir, buscad, tocad. ¿Quién tiene que accionar? ¿Dónde está el poder para que algo, escúcheme, algo responda a lo que queremos? En nosotros. Por eso dice pedir, y mire, si no es el pedir, sino que el pedir, dijo Jesús, va a traer una respuesta a ustedes. ¿Sí? El tocar va a traer una respuesta a ustedes. El buscar va a traer una respuesta a ustedes. Pero si usted no busca, si usted no toca, si usted no pide, no sucede nada. Es como le digo siempre, usted puede estar parado en la puerta de un familiar y si no toca nadie le va a abrir. Y aunque haya gente ahí para abrir, para responder, usted se va a ir
sin haber recibido nada. Cuando la Biblia dice también en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8, dice, y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde. ¿Para qué? Para hacer que abunde, no para hacer un poquito más. No para hacer, y poderoso es Dios para hacer un poquito más, algo más, no dice así. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo, dice, en todas las cosas. Cuando dice en todas las cosas, ¿de qué habla? De todas las cosas, pues. Dice, todo lo suficiente. Y abundéis para toda buena obra. Otra versión me gusta mucho como lo explica. Dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. O sea, tenemos a un Dios que no nos da algo más, pues. ¿O no? Sino que es poderoso para hacerlo abundar a usted en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. El problema entonces está en cómo pedimos, en cómo oramos, en las expectativas que tenemos cuando usted y yo vamos a nuestro Dios, cuando vamos a nuestro Padre. ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, hazme abundar? ¿Por qué? Porque yo quiero ser alguien, quiero ser ese instrumento que va a estar dispuesto para que tu reino se extienda. Dígame, si la Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, dice que Él nos oye, entonces ¿acaso Dios no nos dará todas las cosas? El problema es que aquí es donde hay que hacer un cambio. Porque cuando hacemos ese cambio, Romanos dice 2, y hacemos ese cambio por la voluntad de Dios, la vamos a conocer. Y vamos a conocer que lo que Dios tiene para su vida y mi vida es bueno, es agradable. Y primera de Juan 5 dice que esta es la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios. ¿Hay alguien que esté unido a Dios? Aquí todos estamos unidos a Dios, los que hemos recibido a Cristo, porque por medio de Cristo, escúcheme, estamos unidos al Padre. Esta es la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios, es que Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabemos que Dios nos escucha? La Biblia dice que tengamos la certeza y la convicción de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Que tengamos la certeza y la convicción de cualquier cosa que le pidamos. El problema es que nos falta eso. Pidamos conforme a su voluntad. Claro, pida usted que Dios bendiga cada área de su vida, porque usted necesita, escúcheme, necesita manifestar, necesita llevar, escúcheme, la evidencia de lo que dice la palabra de Dios sobre usted al ejecutar, al llevar a cabo su obra. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Dice que si pedimos alguna cosa, dice alguna cosa, no especifica qué, cualquiera. Que si pedimos alguna cosa, ahora, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, escúcheme, si hay un área escasa, débil, de alguna forma seca en usted, hermano, direccione, cambie su pensamiento, meta la palabra de Dios ahí y empieza a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que cuando usted pida así, meta la voluntad de ahí, Dios va a traer respuesta a esa área de la cual usted no puede producir. Porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Sino qué confianza tenemos, cómo oramos, cómo pedimos, cómo le decimos al Señor, ayúdanos.
Por eso yo nunca me olvido de David cuando oraba y pedía y le decía: Señor, sálvame ahora. Señor, prospérame ahora. Señor, bendíceme ahora. Y suena violento, ¿no? Pero es el que arrebata. Aquel que tiene esa confianza en Dios. Aquel que no pide como un mendigo, sino que como hijo. Aquel que no pide, escúcheme, como un mendigo, sino como hijo. Por eso David era violento, escúcheme. Oiga, cometió los pecados más terribles. Pero la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de él, enseñable, que cuando Dios le decía: hey, esto tienes que hacer, él lo hacía. Se equivocó muchas veces. Pero cuando oraba a Dios, escúcheme, oraba con convicción. Pedía a Dios con convicción y certeza, como dice Juan, con confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, claramente dice, Él nos oye, verso 15. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, y si sabemos, si tenemos la certeza, si tenemos la confianza, ¿sí?, de que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones, que tendremos la respuesta, que tendremos los resultados, que recibiremos lo que hemos pedido. ¿O no? Pero dice primero, y si sabemos que Él nos oye, y esa es la certeza y la convicción que tiene que tener usted. Porque si usted tiene esa certeza y esa convicción, usted no va a pedir cualquier cosa. Usted va a aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Escúcheme, porque usted sabe que lo oye. Hay una certeza y una convicción en que Dios lo escucha. Nosotros de repente olvidamos eso. Perdemos de vista la certeza y la convicción y le pedimos y oramos y de repente oramos y le pedimos cualquier cosa. Por eso que de repente, escúcheme, el enemigo nos influencia y dice: no, es que como que a ti no te escucha. Vamos a ir donde el hermano, donde el pastor, donde el evangelista, el apóstol, el profeta, y parece que a él lo escucha más. No, a usted también Dios lo escucha. La diferencia es que a lo mejor no hemos aprendido a pedir como corresponde. No hemos aprendido a pedir con la actitud correcta. Escúcheme, no hemos aprendido a pedirle a Dios con la actitud correcta, porque si usted y yo pedimos conforme a su voluntad y tenemos la certeza de que Él nos oye, Él nos va a responder en aquello que le estamos pidiendo. Lo dice ahí. Dice: sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces es importante eso, porque piense cómo es que funciona su mente cuando usted está atravesando algún tiempo o temporada difícil. ¿Cómo funciona? Como por ejemplo cuando el trabajo no da frutos, los frutos que se esperaban. O cuando una relación se complica sin que usted sepa cómo arreglarla. ¿Cómo funciona su mente? O cuando a lo mejor usted lleva semanas esperando a lo mejor alguna respuesta que no llega. ¿Qué piensa o cómo piensa su mente? ¿Qué es lo primero que empieza a pasar en nuestro interior? ¿Qué es lo primero que empieza a pasar en nuestra mente cuando algo no nos resulta? ¿Sabe lo que empieza a pasar? Algo opuesto a lo que Dios nos enseña aquí. Empezamos a dudar. Empezamos a orar solo llorándole, humillándonos. Señor, 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 cuando dice que tenemos que tener certeza. Escúcheme, los que confiamos en Él tenemos que tener certeza que Él nos oye. Entonces no le lloremos, sino que, escúcheme, perseveremos en aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Conforme a la voluntad de Dios, pidámosle y Él nos responderá en aquello que le estamos orando, pidiendo. Porque sabe lo que sucede, los sueños y la imaginación que antes podían llegar a soñar o que podíamos llevar bien alto, ahora comienzan a encogerse. Ya pedíamos por algo grande, como algo no sucedió cuando usted quería, cuando usted lo esperaba, y ya como que el sueño, la petición empezó a encogerse. Ahora, Señor, si tú quieres, Señor, si tú puedes, Señor, si a ti te place. Algo empieza a encogerse en nosotros, ¿no? Porque de alguna forma el enemigo nos decepciona. ¿Y nos decepciona cómo? A través de usted y yo empezar a pedir fuera y sin la convicción de que Dios nos oye. Los sueños que antes eran grandes ahora se van haciendo más pequeños. Se van haciendo más cautelosos y a lo mejor hasta más seguros. Poquito pero seguro. No vaya tan allá. Pidamos de poquitito, seamos prudentes. No. Dios busca gente, escúcheme, audaz. Dios busca gente valiente, violenta en la fe.
Gente que diga, no, yo me determino, el problema está, la situación está, la enfermedad está, pero yo me paro en el nombre del Señor. Escuche, yo me paro en el nombre que es por sobre todo nombre. Me paro en el nombre del Señor y avanzo. Hermano, y es ahí que algo sucede. Es ahí que algo se manifiesta, porque no pido, escúcheme, para mi condición, pido para glorificar a Dios. Por eso que es en el nombre del Señor. Por eso que sin darnos cuenta, ahora ya no le pedimos a Dios aquello que de verdad soñábamos y anhelábamos. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuántos sueños, cuántos anhelos en su corazón usted ha dejado atrás porque cree que no se van a cumplir? ¿Cuántos sueños, anhelos usted ha dejado en su corazón porque, escúcheme, porque no ha visto respuesta quizás en el momento que usted espera o que usted quiere? ¿Cuánto hemos dejado de orar por nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio? ¿Cuánto lo hemos dejado hacer porque vemos que nada cambia, que nada sucede, que nada pasa? Escúchame, de primera empezamos orando creyendo que Dios iba a hacer algo glorioso, pero como no sucedió cuando usted lo pidió, empezamos a disminuir los sueños. Señor, si tú quieres, Señor, si tú puedes. Es como la palabra, yo me acuerdo lo que me dijo mi hermana María, yo tomé un día una palabra, me dijo ella, y fue esa palabra de David: Señor, ayúdame ahora, sálvame ahora, prospérame ahora. Ella necesitaba sanidad ahora. Escuche, eso fue un día domingo. El día martes se fue a la operación. La operaron de su cadera, le pusieron prótesis. Y el otro día en la mañana la estaban haciendo caminar, poniendo de pie al lado afuera. Ahí está mi hermana sentada atrás. La estaban haciendo caminar al otro día. Al otro día la llamo, no, pastor, ya pude ir sola al baño. Gloria a Dios. Bendito Dios. Porque cuando pedimos, ¿para qué pedimos? ¿Para qué pedimos? ¿Con qué certeza pedimos? ¿Con qué convicción le oramos a Dios? Cuando le hablo de pedir, le hablo de orarle a Dios para lo que sea que usted esté viviendo. Pero cuando usted dice, Señor, yo quiero estar de pie, yo quiero caminar, yo quiero llegar a tu casa, tú sabes que me cuesta, tú sabes que yo sufro. Hey, ¿acaso Dios no nos va a oír? Dice que si pedimos conforme a su voluntad, dice que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque sin darnos cuenta, ahora le pedimos aquello que de verdad soñábamos y anhelamos, pero como en porciones recortadas. ¿Y sabe por qué? Porque ahora pasamos de soñar y anhelar cosas grandes en Dios a solo rogar para que las cosas no empeoren. Señor, que no se ponga peor. Señor, si tengo que vivir así, que así sea. No, ¿cómo? Señor, si tú quieres sanarme, bueno, cuando tú quieras sáname. Dios dice que ya lo hizo. Se da cuenta que pedimos conforme a nuestro razonamiento y no conforme a lo que está escrito ya para nosotros. Porque si Isaías dice que por sus llagas fuimos curados, entonces, pastor, ¿por qué sigo así? Porque no hemos pedido con certeza, con convicción y como a Dios le agrada. Porque usted puede estar pidiendo de una forma a Dios, pero Dios conoce su corazón. Usted puede estar pidiendo de una forma a Dios y Dios ya sabe, dice la Biblia, de lejos conoce su pensamiento y antes que salga la palabra de la boca suya, Él ya la conoce, ¿no? Entonces, cuando pedimos, muchas veces pedimos equivocadamente o creyendo que podemos enredar, burlar a Dios. De soñadores y hombres de mujeres de fe pasamos a solo sobrevivir. De soñadores, de hombres de fe, de mujeres de fe, de hijos de Dios pasamos ahora como a sobrevivir. Las migajas, lo que cae. Por eso la mujer cananea entendió algo. Dijo, sí, está bien. Yo no puedo ser del pueblo, pero yo creo que tú puedes hacer algo. Así que aún de las migajas que caigan de la mesa de los amos, esta perrilla que dice tú puede comer también, puede soportar también, puede vivir también, porque cree en lo que está esperando de parte de ti. Y eso cambió, ¿no? Oh, mujer, grande es tu fe, le dijo, hágase contigo como tú quieras. De soñadores y hombres y mujeres de fe pasamos a solo sobrevivir, pasamos a solo a aguantar un día más. ¿Y sabe usted que Dios sabe eso?
Ay, Señor, ayúdame a soportar. No, vence. Vence. El que está en mí, el que está en ti es mayor que el problema, que la situación, que el que está afuera. ¿Se da cuenta que es diferente? Por eso uno se para de una manera y otro se para de otra. Y usted de repente dice, oh, y mire que a él sí, está creyendo, es un loco. Porque sabe lo que hay en él, sabe que hay un poder que actúa en él. Escúcheme, que actúa en él. Y sabe que ese poder está relacionado, anclado, conectado con aquel que es todopoderoso para hacer todo lo que ese poder quiere alcanzar a través de él. Dios sabe eso porque Dios sabe que cuesta mantenerse en pie cuando la vida golpea fuerte, ¿no? ¿Usted cree que Dios no lo sabe? ¿Usted cree que Dios no conoce lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, lo que usted está enfrentando? ¿Usted cree que Dios no lo conoce? ¿Lo conoce? Pastor, ¿y entonces por qué lo vivo? Escúchame, porque puedes. Porque puedes. Porque lo que Dios puso en ti, permite que tú puedas soportar, que tú puedas vivir, que puedas atravesar, pero también permite y te lleva a vencer aquello. Nosotros nos quedamos solo en el fuego, nos quedamos en las aguas. Cuando dice si pasares, cuando pases, cuando avances, cuando pases entre medio de aquello, dice que el fuego no te va a quemar. Vas a pasar, pero el fuego nada va a ser. ¿Por causa de qué? Porque tu confianza está en el Dios Todopoderoso y ese poder que actúa en ti te ayuda, te lleva a pasar por aquello sin temor, sin miedo. Pero es usted el que tiene que convencerse de eso. Porque el poder actúa en usted. Actúa en usted. ¿Es de Dios? Sí. Pero actúa a través de nosotros. Actúa a través de usted. Por eso yo me paro en la brecha. Yo me paro en el nombre del Señor. Yo me paro en el nombre del Señor. Yo avanzo en el nombre del Señor. Yo venzo en el nombre del Señor. Pero el poder que actúa para que usted pueda lograr eso es de Dios. Pero ya está en usted. Por eso que ahora es usted el que tiene que dar el paso. Para que cuando dé ese paso, escúcheme, lo que no ha ocurrido, ocurra. Lo que no ha pasado, suceda. Es usted, somos nosotros. Somos nosotros. Pastor, ¿sabe que me siento tan mal? Hoy ya no siento ni la presencia. Acércate a Dios. Acercaos a mí. Ay, pastor, no sé cómo. Busca ahora. Busca a Dios. Humíllate en la presencia del Señor. Búscalo de madrugada. Búscalo de noche. Búscalo en el día. Búscalo. Si Dios está vigente y quiere que le diga algo, no va a venir algo sobre usted. Va a despertar lo que Dios ya puso en su vida. Porque hay algo en usted. Hay algo en usted que Dios quiere despertar. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Despertando a su iglesia. Porque hay algo en la iglesia que la iglesia no ha entendido. Somos nosotros la iglesia que no ha entendido. Por eso Dios quiere despertarlo. Escúchame, porque Él retrasa su venida por causa de lo suyo. Porque Dios sabe lo que cuesta mantenerse en pie cuando la vida golpea fuerte, pero hay algo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Y eso es que Dios no nos formó para aguantar. Hágale al lado, dígale, a ti te dicen. Dios no nos formó para aguantar, es para vencer. En Cristo somos más. ¿O no? Entonces, ¿por qué estamos aguantando? ¿Qué estamos aguantando? Pues no aguante, levántese, párese. Párese como hombre y mujer de Dios y venza. Venza porque hay un poder que se llama fe y a través del Espíritu Santo opera en usted, actúa en usted. Pero es usted el que tiene que pararse. Imagínese un boxeador que quiera ganar el combate sin querer pelear. A la guatera, pelea tú. Y después querer. No, tiene que pelearlo usted. Dios nos hizo para vivir algo mucho más grande de lo que hemos vivido y hemos imaginado hasta ahora. Claro, Dios nos formó, nos hizo para vivir algo mucho mayor.
Cada día Dios tiene una oportunidad nueva. Cada día Dios quiere llevarnos a algo diferente, a algo mayor. Mayor de lo que podamos estar viviendo ahora. Por eso que el problema no siempre está en la falta de oportunidades. No. Cada día tenemos oportunidades para levantarnos, para pararnos, para avanzar, para conquistar. Porque lo que hollare la planta de tus pies, eso será lo que Dios nos dará. No lo que soñamos, no lo que imaginamos. Yo sueño, los sueños de Dios te llevan a conquistar. Los sueños de Dios, ¿sabe a dónde te llevan? Te llevan a aquello que estás soñando, para que aquello que estás soñando, al dar pasos de fe, al querer conquistar, tú lo puedas alcanzar. Muchas veces el problema está en que hemos reducido a Dios, escúcheme, en nuestras vidas al tamaño de nuestras circunstancias. No que Dios se reduzca, nosotros lo reducimos, nuestra mente, nuestra vida. Y lo ponemos al nivel del problema. Lo ponemos al nivel, al tamaño de la circunstancia. Escúcheme, lo ponemos a la par. ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Lo estás colocando a la par? Cuando la Biblia dice que Él es todopoderoso, que Él está por sobre todas las cosas. Pero lo colocamos a la par nosotros por nuestro razonamiento. No, eso será una locura e imposible. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo será, pastor? No, yo no creo que pueda. Es que usted no lo conoce, pastor. Pero Dios lo conoce. El problema está en que hemos reducido a Dios al tamaño de nuestros desafíos y de nuestros problemas. Por eso muchas veces nuestra mente nos lleva solo a soñar lo que creemos razonablemente que puede llegar a suceder. Ahí está el problema. Está en que hemos metido a Dios dentro de nuestra lógica. Escuche bien, hemos metido a Dios dentro de nuestra lógica, dentro de nuestro calendario y dentro también de nuestras bajas o muchas veces nulas expectativas. Por eso es que cuando Dios no actúa o no responde dentro del tiempo de la forma que nosotros esperábamos, llegamos a la conclusión que Dios no está obrando, o que quizás Él ya no va a obrar a nuestro favor, o que a lo mejor no era de Dios. Esa expectativa alta que teníamos primero, la achicamos, y mientras más se demora, más la achicamos, y llega un momento en que ya ni siquiera la tenemos. Cuando Dios en medio de eso que tú no ves, Él sigue obrando. En medio de aquello que usted no siente, Dios sigue trabajando. ¿Qué está esperando el Señor? Escúcheme, que usted y yo despertemos, activemos eso que Dios ha puesto dentro de nosotros. Porque cuando eso se despierte, se active, escúcheme, usted no va a ser una persona que le tenga miedo a las situaciones. Va a ser una persona que va a andar buscando situaciones para poder vencer, para poner por estrado de sus pies. Vamos a ser gente, escúcheme, que vamos a ver al vecino al lado. El vecino, no, pastor, es que usted no lo conoce. El hombre es bueno para el alcohol, es bueno, pero le vamos a hablar y va a haber un poder que actúa en nosotros, que se va a conectar con el Todopoderoso para que algo también ocurra en esa persona. Pero eso tiene que ocurrir en nosotros. No espere que Dios a usted lo toque para hacer algo. Escúcheme, nosotros esperamos, si Dios me toca, hacemos algo. Si siento esto, hago algo. No. Dios siempre nos está hablando. Somos nosotros los que tenemos que abrir el corazón y estar expectantes en nuestro espíritu para poder recibir. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él. ¿Y para qué cree que usted está ahí? Para contar los que hay 1, 2, 3, 4, 5, 10. No. Está ahí para responder. Está ahí para moverse, para glorificarse, manifestarse. Está ahí para que tú lo puedas ver. Por eso que si hay algo en nuestra vida que a lo mejor parezca no tener salida o que parezca imposible que suceda, quiero invitarlo, hermano, el día de hoy a que crea. Quiero invitarlo el día de hoy a que tome acción también, confiando que Dios es mucho más grande que aquello que lo apartó a lo mejor de soñar. Quiero invitarlo a que usted crea. Usted tiene que soñar. Si no hay sueño, hermano, no hay expectativa. Una persona que no tiene sueño en la vida está ahí nomás. Fíjese, no avanza, no se mueve, le da todo igual. No, oye, hay que hacer, no, hazlo tú. Oye, hay que alcanzar, mira, no, más tarde. Pero una persona con sueño no se para, está inquieto, no le dicen nada, permiso, tengo que hacer esto, y empieza a buscar, inventar, porque hay algo dentro que lo mueve.
pero el que no. Empecemos a creer, empecemos a confiar, empecemos a accionar y empecemos a declarar que estamos eligiendo confiar aunque no veamos nada todavía. Escúcheme, que estamos eligiendo confiar, porque eso lo tiene que elegir usted. Usted tiene que determinarse a creer, a confiar. Es usted el que tiene que elegir esa opción para poder ver lo que todavía no ve. Empecemos a confiar, empecemos a accionar y empecemos a declarar estas 3 palabras que pueden cambiar la forma en cómo nosotros estamos mirando la situación. Creer, soñar, pero accionar también. Hermano que está aquí creyendo, pastor, ¿ok? Oh, el pastor sabe que yo me imagino cómo va a ser, ¿ok? Gloria a Dios. ¿Y qué estás haciendo para eso? Esperando, pues, pastor, que sea el tiempo de Dios. Cuando la tierra, dice en Génesis, que mientras haya tierra, ahora se me entera y habrá ciego, ¿no? Que mientras esté la tierra, ¿está en la tierra o no? Haga así, dale. Sí, porque aquí no está en el aire, está en la tierra. Y mientras haya tierra, usted tiene que sembrar, pues. Porque mientras haya tierra, hay una oportunidad también de cegar. ¿No dice Génesis? ¿Te acuerdas que era? No me acuerdo. Génesis 8:22. Entonces, escúcheme. Mientras estemos en esta tierra, usted tiene que hacer algo para poder ver lo que espera. ¿O no? Mientras la tierra permanezca, ¿permanece la tierra? Yo no veo a nadie que haya partido de aquí todavía. Estamos todos aquí nosotros. Y mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, ¿sí? Y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Hay frío? ¿Hay calor? ¿Hay verano? ¿Hay invierno? ¿Hay día? ¿Hay noche? ¿Hay tierra? ¿Por qué no siembra? No sé qué decirle. Sí, todo eso está. Y no lo digo yo. Está en la palabra de Dios. Está en aquel, escúchame, en la palabra de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Se da cuenta que tiene que ver con nuestra expectativa? Tiene que ver, escúchame, con nuestro razonamiento. Tiene que ver hasta dónde usted y yo le damos lugar a nuestros sueños. No, hasta aquí nomás. Cuando está todo para, escúcheme, cuando el día de hoy, hasta ahora, está todo para que esos sueños puedan hacerse realidad. Porque hay personas que llevan años esperando una restauración que parece imposible porque un vínculo familiar a lo mejor se rompió. Imposible porque con el tiempo a lo mejor alguna relación fue quedando cubierta de silencio, de distancia y de conversaciones que a lo mejor nunca se dieron. Y la mente nuestra, que es muy frágil y práctica, en algún momento, ¿sabe qué concluye? Concluye que eso ya no tiene arreglo. O concluye que eso no va a poder ser. Concluye que ya no vamos a poder sanar. Concluye que el médico dijo esto y esto va a terminar así. Concluye que el que nació chicharra muere cantando. Escúcheme. Y es comprensible llegar a lo mejor a esa conclusión, porque desde el punto de vista humano, muchas veces parece que es así. Pero la palabra, escucha esto, la palabra de Dios, la palabra no nos habla desde lo humano. La palabra de Dios no te habla desde tu circunstancia, te habla de lo que el Dios Todopoderoso puede hacer. Esa es la diferencia. Por eso mientras no salgamos de ese razonamiento, hermanos, seguimos en lo humano y ese Dios que leemos que es todopoderoso para hacer más abundantemente las cosas, que lo que pedimos y entendemos, hermanos, no lo creemos, no lo llevamos más allá, porque todo lo llevamos a lo humano y la palabra de Dios no nos habla desde el punto humano.
sino que nos habla de quién puede hacer muchísimo más de lo que nosotros imaginamos posible en la situación que estamos. Claro, no nos habla desde el problema tuyo, nos habla desde la posición de Dios y lo que Él puede hacer en esa situación que tú y yo estamos. La palabra de Dios nos habla de la manera que usted y yo esperamos. No nos habla de la manera que usted y yo esperamos, ni tampoco en el tiempo que usted y yo deseamos. Porque la capacidad de Dios no está limitada por lo que usted y yo vemos. Por eso usted puede estar viendo que algo parece que se pudre, que se desarma, que no ocurre, que no sucede. Pero Dios no está viendo lo que tú y yo estamos viendo. Isaías lo dice, que los caminos de Él son más altos, sus pensamientos son otros, diferentes a los suyos y los míos. Nosotros vemos eso y ahí es donde usted tiene que romper con eso racional. Es ahí donde usted tiene que sacar la vista de lo humano y empezar a colocarlo en lo sobrenatural de Dios, en el poder de Dios. Y yo veo esto, pero la Biblia dice, no, que esto es lo que va a suceder con ellos. Y ahí usted empieza a hablar como Dios habla, a declarar como Dios dice, a soñar como Dios le enseña. Escúcheme, y a buscar alcanzar aquello que no está viendo, sino que está esperando por la fe que suceda. Porque eso dice Hebreo, no, que la fe es eso. Es una certeza de lo que se espera. Es una convicción, no de lo que estoy viendo, es de lo que dice Dios y puede hacer ese Dios todopoderoso. Es una convicción en eso, en que yo veo esto, pero Dios es poderoso para hacer no eso. Algo mucho mejor y en abundancia, más de lo que yo espero y pienso. Porque la capacidad de Dios no está limitada por lo que usted y yo vemos. Y esto no significa que usted y yo no tengamos que fingir a lo mejor que algún dolor no existe, porque las situaciones están, las aflicciones están y usted y yo lo sabemos. No tenemos que fingir que algún dolor existe o que las cosas están bien cuando no lo están, sino que significa algo diferente. Significa que la palabra o el veredicto final sobre esa situación o desafío que estamos pasando o enfrentando no la tenemos nosotros. No la tiene un diagnóstico médico, una sentencia, no. Sino que, escúcheme, sino que la palabra o el resultado final lo tiene Dios. Dígale al de al lado, tu resultado no lo tienes tú ni lo que vive, lo tiene Dios. Claro, nosotros abandonamos porque vemos que el resultado se escapa de nuestras manos. Que lo que usted necesita, usted no puede hacer nada ahí. Pero gloria a Dios porque no puede hacer nada ahí. Porque cuando usted no puede, ese resultado, diagnóstico, veredicto, está en las manos de Dios. Nos dice la Biblia que Él no coloca más carga en usted que la que podemos llevar. Entonces, si usted no puede, tiene que entender que hay un Dios poderoso. Escúcheme, que va a hacer algo en lo que usted no puede, más abundante de lo que usted hubiese podido. Más poderoso que lo que usted hubiese alcanzado. Pero lo va a hacer a través de su confianza en Él, a través de ese poder que actúa en usted. Esa palabra o resultado final lo tiene Dios. Y Él todavía no ha dicho su última palabra. Escuche bien, Dios no ha dicho su última palabra. Por eso que a lo mejor lo que estamos viviendo o lo que estamos esperando no es no es algo difícil. A lo mejor lo que usted espera no es difícil como usted lo ve. Escuche esto. Lo que usted a lo mejor está esperando, usted lo ve difícil, pero no es difícil como usted lo ve. Sino que a lo mejor es un sueño que poco a poco hemos ido dejando. Es un sueño que usted poco a poco ha ido apagando en usted. No que sea difícil, usted lo ha ido apagando. Usted lo ha ido dejando. Porque si usted hubiese seguido creyendo y perseverando en eso, le aseguro que ya eso, Dios ya se lo hubiese dado. Se lo digo bíblicamente, porque habrá algo difícil para Dios, dice Lucas 1:37. ¿Habrá algo imposible, algo difícil para Dios? No, entonces si no lo hay, ¿por qué aquello se fue apagando? ¿Por qué aquello lo fuimos dejando? Porque dejamos de creer y confiar, dejamos de soñar como empezamos a hacerlo. ¿Sí? Y lo dejamos de hacer porque no fue cuando yo quise, la respuesta no vino cuando yo quería, ¿sí? La respuesta no vino cuando yo se la pedí a Dios. Escúcheme, pero Dios sabe el tiempo correcto. Dios sabe cuando viene la respuesta. Lo que Dios busca es que tú y yo perseveremos en aquello. Escúcheme, porque mientras tú y yo perseveramos en aquello, Dios nos va enseñando, nos va instruyendo, nos va capacitando para no volverlo a perder otra vez.
Y lo hemos ido dejando y apagando porque pensamos que pedirle eso tan grande a Dios, a nuestra mente y a nosotros no nos parece razonable. Por eso cuando usted ve perdido algo dice, no, ya aquí no hay arreglo, como si Dios no tuviera poder. La Biblia dice que lo tiene para cambiar esa circunstancia, para cambiar esa situación. Somos nosotros los que debemos creer. Nosotros decimos, no, es que esto ya no tiene vuelta, ya no hay nada más que hacer. ¿Cómo no hay nada más que hacer si tenemos un Dios que nos da más allá de lo que pedimos? Cuando a través del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás nosotros podríamos siquiera imaginar. Eso dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Por eso dice todas las cosas. Hey, yo digo, Señor, ¿qué cosas? Todas. Y trato de buscar en el diccionario qué significa todo. Todo. Para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ahí me viene ¿cómo le dice usted? Es el alcachofazo. Y digo, entonces, Señor, estoy esperando que algo ocurra cuando la Biblia dice que hay un poder en mí que tiene que provocarlo. Por eso nos pasamos la vida. Hay gente que se pasa la vida esperando cosas cuando lo tiene que provocar. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, a todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que aparecen ahí, fíjese, todos fueron provocados. Los leprosos, los 10 leprosos, el leproso el de la mano le dijo, si quieres me sana. La mujer cananea, Bartimeo el ciego, el general del rey, Cornelio, el centurión, Jairo, y sigamos buscando, los ciegos, el paralítico. Todos los provocaron. El de la fuente de Betesda, escúcheme, no podía creer al final, pero llevaba 38 años provocándolo. Estaba todos los días ahí donde el agua se movía, a ver si alcanzaba él a meterse primero. Escúcheme, si somos nosotros, hay un poder en usted y usted se tiene que convencer de eso. Porque cuando usted deja, escúcheme, despierta ese poder, activa ese poder en usted, hermano, ese poder se conecta con aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas que para usted y para mí ya son imposibles. A lo mejor un sueño que dejamos poco a poco, algo que a lo mejor quisimos construir, un negocio que no arrancó como esperábamos, o bien un propósito que un día sentimos tan cerca pero que hoy lo vemos tan lejano. Lo que sea que hayamos guardado en el baúl de los recuerdos y del silencio. O lo que sea que hayamos justificado diciendo que a lo mejor no se podía porque no era el momento. Dios nos recuerda el día de hoy que Él no trabaja con fecha de vencimiento. Escucha que Dios no trabaja con fecha de vencimiento. No, esto ya pasó, ya no tiene... No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja con fecha de vencimiento. Por eso yo creo en lo que está ocurriendo. Yo creo en lo que va a suceder este año. Escúcheme, porque Dios no trabaja con fecha de vencimiento. Dios trabaja con gente que persevera, con gente que sigue caminando a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que enfrente. Con esa gente Dios trabaja. Lo que Dios ha puesto en nosotros no caduca. No caduca porque hayamos tardado más de lo que pensábamos. De repente nosotros pensamos que como eso ya tardó más de lo que nosotros habíamos orado, pedido, y cuando queríamos recibirlo, ya como que eso ya caducó, ya no tiene vuelta, hermano, al baúl de los recuerdos, hubiese sido lindo, hubiese sido bonito. No, los sueños de Dios no caducan. Porque su poder no tiene temporada baja. No es como una tienda, un retail que de repente dice por temporada baja, rematamos, queremos liquidar luego. Y si usted no va a tiempo, todo lo que no se liquidó lo meten a una bodega, lo guardan en un baúl. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja con tus sueños guardados en un baúl. Dios quiere que lo que Él ha puesto en tu corazón esté latente, esté vigente, esté ardiendo. Porque su poder no tiene temporada baja, su poder tampoco tiene días en que opere con menos capacidad o menos poder. Por eso que de repente cuando usted menos espera y se mete con Dios y le cree a Dios y hay una palabra que lo activa, viene el de repente de Dios y suceden cosas.
Cuando menos lo espera, cuando usted le cree y se mete con Dios, suceden cosas. Nosotros tenemos un desafío. Y yo le estoy orando a Dios por esos 40 hermanos con $1.000.000 para comprar ese terreno. 100 y tantos millones de pesos del terreno. Y los otros 60, déjeme, yo me preocupo de eso. Y ya tengo 3. Y no fui a la casa de ellos, no fui a hablar con ellos, no fui a decirle a ellos. El Espíritu colocó en su corazón. Escúcheme, y fue lo que yo recibí en Santiago cuando fui y le oré al Señor antes porque yo quiero una respuesta en eso. Señor, tu palabra dice que este año vamos a alcanzar algo doble, algo mayor. Tu palabra dice, yo he creído, Señor. Igual le oro y le digo, Señor, no estoy viendo nada. Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me responde cuando llego, me dice, si tú no estás viendo nada, pero yo estoy trabajando. Se levanta un hermano, me dice, pastor, ¿sabe que yo estuve en Santiago, oí algo y tengo en mi corazón esto? ¿Sabe que yo tengo el primer millón para el terreno? Terminando el culto, otro hermano me dice, quiero hablar con usted, pastor, ¿sabe que del otro día que estoy con esto en mi corazón? Es como dijo usted hoy día, es como Jeremías, que hay algo dentro de mi corazón que me arde, me quema, no me deja que estar tranquilo, pastor, y yo quiero que cuente conmigo, tengo el otro millón. El otro día estaba hablando con otro hermano que me dice, pastor, anóteme a mí también con el otro. Hermano, ¿sabe por qué? Porque algo pasa, escúchame, cuando tú crees en eso que opera en ti, pero eso se tiene que despertar, se tiene que activar y se tiene que conectar con aquel que tiene el poder para hacerlo. Escúcheme, porque esto no es tocándole el hombro a nadie, no es tratando de convencer a alguien, escúchame, sino que a través del Espíritu Santo, escúcheme, direccionando, guiando y llevándolo a convencer de verdad, de justicia, de que lo que Dios ha dicho, lo vamos a ver cumplido este año. Pasa el tiempo, ¿sí? Uno cuenta los días, pero escúchame, cuando usted y yo activamos lo que Dios ha puesto en nosotros, usted y yo empezamos a ver lo que Dios está haciendo. Porque eso es el respaldo de una palabra que cae en el espíritu de alguien. Es que suceden cosas que usted y yo no buscamos. No buscamos. Jeremías dijo, es como algo que está en mi hueso que me quema, dijo. Yo no lo quiero hacer, dijo, pero me es imposible no hacerlo. Y cuando ocurre algo en usted, hay algo que usted lo lleva, quiera o no quiera, porque es Dios operando a través de eso. Es Dios manifestándose a través de aquello. Mire, para ir terminando aquí. Por eso que lo que hoy parece dormido en las manos de nuestro Dios y Padre puede volver a tener vida. Por eso no paremos de soñar. No dejemos que nuestra mente ni nuestra lógica determinen de qué porte pueden ser nuestros sueños. No carguemos eso, no carguemos el hábito de soñar con un techo bajo. No carguemos con el hábito de pedirle a Dios solo lo que a nosotros nos parece razonable. No carguemos con el hábito de pedirle a Dios solo lo que nuestra mente cree que se puede. No carguemos con el hábito de pedirle a Dios aquello que a lo mejor nos parece fácil y no lo que parece audaz y a lo mejor atrevido. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es cuando usted va a Él y le pide con fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para agradar a Dios, usted y yo tenemos que ir con la certeza y la convicción que lo que estamos pidiéndole a Dios, lo estamos haciendo porque creemos que Él lo puede hacer. Cuando la palabra nos habla y enseña que Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginar. La palabra nos enseña que Dios puede hacer no solo un poco más, que Dios puede hacer no solo algo más, sino que la palabra nos enseña que Dios puede hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. Eso dice Pablo en Efesios 3:20, lo que leíamos. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque Dios no lo hace con una fuerza externa, le decía que llega de repente a resolverlo todo. No, cuando venga el Señor, no. Hay algo que ya está en nosotros, que somos nosotros los que tenemos que activar ahora. Por eso cuando usted está mal, cuando hay alguna situación, usted determina si se para o no. Si usted cae, si usted tropieza y usted cae, usted no puede esperar que alguien lo venga a levantar. Usted tiene que buscar levantarse solo. Porque cuando usted busca, cuando usted acciona y se pone de pie, algo cambia, algo sucede en la situación que está viviendo.
Es gracias a su poder que ya está actuando dentro de nosotros. Por eso que lo que más limita, o lo que más limita, lo que Dios a lo mejor puede hacer es nuestra lógica, es nuestro razonamiento, somos nosotros mismos. Y no porque seamos malos o porque no tengamos fe, escuche esto, sino porque muchas veces la vida nos fue enseñando a esperar solo un poco. ¿Cuántas veces nos enseñaban y decían, espera en Dios, hermano, nomás espera en Dios, cuando la Biblia dice todo al revés? Esperar en Dios, ¿sabe lo que es? Es confiar en Él, creer en Él, pero tú seguir avanzando en medio de lo que estás atravesando. ¿Sí? Seguir avanzando en medio de lo que usted y yo estamos atravesando. Eso es esperar en Dios, es decir, sí, es verdad, Señor, no lo veo, pero yo sigo haciendo lo que me mandaste a hacer, porque estoy confiando, estoy esperando que lo que te estoy pidiendo, tú también, Señor, lo vas a manifestar. Eso es esperar en Dios. Cada decepción ha ido creando una pared invisible entre nosotros y todo lo que podría llegar a ser, esa pared nos impide verlo. Decepción, uno dice que pastor, me ha ido tan mal, ya no me resultó, lo he intentado tantas veces. ¿Sabe lo que crea eso? Una pared invisible en nosotros. En palabras simples, una fortaleza mental. Que cuando usted tiene que atreverse, escúcheme, a vencer, a luchar, a batallar nuevamente con eso, usted dice, ya en su mente le dice, no vas a poder. No te va a resultar. No va a salir nada bueno de eso. ¿Sabe por qué? Por la experiencia que usted tuvo. Por eso cada vez que usted y yo caemos, trastabillamos, tenemos que ponernos de pie. 7 veces cae el justo. ¿Una vez se levanta? No. Dice, 7 veces se pone de pie, ¿no? O sea, diga conmigo, hay una responsabilidad en mí de ponerme de pie y seguir avanzando. Hay una responsabilidad en nosotros. Es que cuando Dios me sane, pastor, no, Dios no sanó. Cristo lo hizo en la cruz. Es que cuando Dios me restauró, Dios te restauró. Dios nos restauró. Pastor, es que cuando sea libre de eso, no, Dios te libertó. Lo hizo a través de Cristo, si no el sacrificio de Cristo en la cruz sería nulo, en vano. No, ya lo hizo. Por eso es que ahora acercaos a Dios y yo me acercaré a vosotros. Entonces hay una responsabilidad en nosotros, pues. Claro, porque cada vez que creíamos a lo mejor con más fuerza y las cosas no salieron, esa pared invisible se transformó en una fortaleza mental. Y sin darnos cuenta, termino aquí, con el tiempo aprendimos a pedir con cuidado. Pida con cuidado, hermano, con cuidado, no sea tan atrevido. Yo conozco gente, escúchame, gente que Dios bendijo. Escúcheme, que Dios bendijo. Y que después ellos ni siquiera venían en su vehículo, porque ¿qué podía decir la gente porque tenían vehículo? ¿Qué podía decir la gente? ¿Qué iban a decir de ellos? Porque, escúcheme, porque Dios los había bendecido. ¿Sabe cómo se llama eso? Fortaleza mental. Un muro invisible. ¿Sabe por qué? Porque nunca han entendido, escuche esto, que todo lo que Dios le ha dado es para honrar su nombre. La Biblia nos dice que, ¿qué cosa? Que aquellos van a decir de nosotros, grandes cosas ha hecho Dios con esto. Escúcheme, ¿por qué? Porque usted y yo vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice la Biblia que vamos a predicar por testimonio. Claro, y no para, escuchen, no glorificarnos nosotros, sino para darle la gloria y la honra a Él. Pero nosotros somos más buenos para acordarnos de todo lo que hacíamos en el mundo. Oye, hermano, usted no sabe cómo tomaba, usted no sabe cómo bebía, usted no sabe cómo yo era. Usted no... Somos buenos, tenemos un tremendo testimonio ahí. Oiga, de verdad. Fíjese, cada testimonio, porque no hemos entendido que todo es para la gloria del Señor. Sí, es verdad, yo viví en el mundo, pero ahora soy nueva criatura. Escúcheme, y mi testimonio no es lo que yo hice ayer, es lo que Dios está haciendo hoy conmigo. Es lo que Dios está haciendo hoy conmigo, es el testimonio, pero como le realzamos más lo malo que éramos porque nos sentimos más espirituales. Cuando el testimonio es lo que Dios está haciendo hoy contigo. El testimonio tuyo y mío se tiene que ver a través de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Porque para eso el Señor nos ha ungido. Para eso, dijo Jesús, el Espíritu del Señor se posó sobre usted y sobre mí. Es para llevar buenas nuevas, no para contar lo malo que hacíamos, no para realzar lo que Cristo un día sacó de nosotros y lo echó al fondo del mar, sin querer sacarlo jamás. Pero nosotros somos buenos para ir a buscar lo que está en el fondo del mar. Por eso vivimos limitados todavía. Cuando hay un poder que actúa en ustedes, escúchenme,
que lo conecta con Dios, con ese que es todopoderoso para hacer lo que usted anhela en su corazón, para llevar a cabo los sueños que Dios ha puesto en usted de una forma más abundantemente de lo que usted pueda pedir y entender. Póngase en pie, por favor. Sin darnos cuenta, con el tiempo aprendimos a pedir con cuidado, aprendimos a creer con reserva. Hasta ahí nomás, mi hermano. Y aprendimos a esperar con distancia también. Pero eso no es lo que Dios nos llama, a lo que Dios nos llama. Porque Él siempre prepara algo mucho más grande de lo que pedimos, imaginamos. Mire, termino con esta cita, Timoteo, 1 Timoteo 6, 17 al 19. Y Dios nos enseña cómo usted y yo tenemos que hacer. Escúcheme, cuando Dios nos lleva a alcanzar nuestros sueños, nos enseña cómo usted y yo tenemos que ser. Mire, escucha esto, termino con esta cita. A los ricos de este siglo le dice, manda que no sean altivos. Escucha esto, quiero que preste atención. Ni pongan la esperanza en la riqueza, en aquello que Dios nos da, porque dice Crónica que la gloria y la riqueza vienen de Él, ¿o no? De su mano son, dice David cuando ora en 1 Crónicas 29, verso 10 en adelante. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. O sea, hoy día están, mañana no. Sino en el Dios vivo, en ese que es poderoso para llevarte a alcanzar todas esas cosas. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas, escuche, en abundancia para que las disfrutemos. Escúcheme, entonces le hago una pregunta, ¿la riqueza es mala? ¿Cierto que no? Mire, ¿y cómo usted va a recibir algo que nosotros no reconocemos que viene de Dios? ¿Cuántas veces oramos? No, Señor, no me dé riqueza, porque excusamos, porque tomamos, escúcheme, un párrafo donde dice la Biblia y no tomamos el contexto de cómo se dijo. No me dé riqueza, Señor, manténme así nomás. Y dice la Biblia de Proverbios 18, 20, 21, que de tu boca, ¿qué es lo que hay poder? Del fruto que sale de ahí, dice que vas a volver a comer, se va a llenar tu vientre. Porque el poder está en la declaración, en la lengua, en la boca, ¿o no? De aquí sale vida, sale muerte, bendición y maldición. Y nosotros muchos, no, Señor, así nomás, Señor. Ese es un problema de nosotros, no de Dios. Es un problema de nosotros, no del Señor. Porque leemos y hemos puesto varios argumentos, y hay muchos más, de que Dios nos da más de lo que pedimos, entendemos, y en abundancia. Sino en el Dios vivo, ahí tenemos que poner la confianza, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18. Por eso dice Pablo, le dice a Timoteo, que hagan bien. Mire, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, porque hay un propósito por el cual Dios nos bendice. Por eso cuando pedimos para nuestra voluntad, pedimos y nuestras oraciones no suben. Pero cuando lo haces con el corazón y la actitud correcta, Dios nos enseña, Dios nos bendice, Dios nos prospera en abundancia. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 19. Dice, atesorando para sí buen fundamento. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Dice, que es en mano de la vida eterna, ¿o no? Entonces cuando usted y yo, escúcheme, cuando Dios nos bendice, cuando Dios, escúcheme, cuando vivimos esa palabra de la abundancia de Dios, debemos entender para qué la vivimos. Debemos saber el por qué Dios nos bendice, el por qué Dios te prospera. Debemos entenderlo. Escuche, debemos entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros lo entendemos, escúcheme, vamos a entender para lo que es, ¿sí? Y vamos a tener un buen fundamento, y así vamos a estar siempre echando mano de la vida eterna y no apartándonos de ella por causa de la riqueza. Vamos a orar al Señor. Amén. Me pasó la hora otra vez. Vamos a orar al Señor. Déjame Efesios 3:20 y por favor. Gracias. Vamos a orar al Señor.
Por eso Corintios dice Pablo allí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, no solo en la gracia, sino que en todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos, dice, para toda buena obra. Vamos a orar al Señor.